Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares o en cualquier lugar donde se encuentren, dispuestos para recibir y escuchar la palabra del Señor. Recordarles que ya estamos reuniéndonos en el templo los días sábados a las 7:30 en la noche, y el domingo continuamos con 2 reuniones. La primera de 8 a 9 en la mañana, y en ese espacio entre las 9 y 10 por vía Zoom o YouTube, no por Zoom, por YouTube y Face está pasando la escuela dominical, y de 10 a 11 tenemos la segunda reunión presencial en la iglesia. ¿Hasta cuándo continuaremos con la reunión de los niños en esa forma? Hasta que el gobierno nos dé luz verde. Pues sabemos que aún cuando se está hablando de que las clases en las escuelas, si hay escuelas que pueden hacerlo, que lo hagan con todas las medidas de seguridad, mas no es obligatorio, debido a que los niños no están vacunados y también ellos son portadores de la enfermedad, por lo que es aconsejable más bien esperar hasta que ellos sean también vacunados. Y entonces pues vamos a estar al día, porque escucharemos las noticias y sabremos cuándo será esto. Considero que Dios protege, tenemos promesas de parte de Dios. Sin embargo, el mismo Dios nos ha dado en las Escrituras ciertas reglas de higiene, de salud, para que su pueblo pueda vivir mejor, o que tenga una vida más saludable. Y esto indica que si por un lado pues Dios nos dice que Él es nuestro sanador, pero por otro lado incluso nos ha dado leyes respecto a la dieta para el ser humano, significa que debemos también de hacerle caso, porque la comida o lo que comemos puede afectar la salud de nuestro cuerpo. Entonces, de la misma manera, debemos de en este tiempo tener los cuidados necesarios para no enfermarnos, para no estar en apuros, en problemas. Y no solamente me estoy refiriendo al COVID, sino cualquier otra enfermedad, no solamente contagiosa, sino también que pueda estar afectando la salud del cuerpo. Hablaba con una doctora y le decía que cuál de los alimentos es el que mayormente afecta al organismo al punto de dañar los riñones o llevar a una persona a hacerse las famosas diálisis. Y me decía, mayormente es lo dulce, es el azúcar. Por lo tanto, pues, si queremos evitar esto o frenar, es necesario que pongamos mucha atención a la sal y el azúcar en nuestra alimentación. Bueno, esto es como un mensaje corto respecto a esto, y que yo creo mucho en Dios, he visto su poder, su mano sanadora. Sin embargo, he llegado a entender
que si en la Biblia está por un lado el que Dios sana por la fe, eso lo debo de creer, creo en su palabra. Pero por otro lado, Dios dice que hay una ley dietética y hay animales limpios que son para el consumo humano y otros no, que los prohíbe. Pues por algo lo dice. Él sabe más que yo, siempre lo diré. Entonces, esto es para que guardemos las medidas de seguridad, pues aún esto no ha terminado. Es más, yo creo que en nuestra generación que hemos visto todo esto, debemos de continuar con esta prevención, ya que sabemos que a cada día están apareciendo otras cepas y cada año aparecen nuevas gripes y siempre se ha estado vacunando, ¿no? Entonces debemos mayormente tener cuidado con todo esto. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que quizás algunos lo sepan porque yo lo he enseñado, pero también por otros que quizás no estuvieron cuando yo lo he enseñado. Y bueno, Dios puso hoy en mi corazón hablar de este asunto. Así es que vamos a poner mucha atención. Tiene que ver con una pregunta que muchos se hacen o muchas personas la hacen. Y es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Caín? Pero vamos a hacer una oración primeramente. Padre, te agradecemos hoy el poder estar reunidos a través de este medio, por poder llevar tu palabra. Ayúdame, oh Dios, a hablar este tema y que traiga edificación. Y quita toda duda o todo argumento que pueda haber en el corazón de las personas que escuchen esta palabra. Que hoy podamos entender que la suma de tu palabra es la verdad, la única verdad. También te pido, Señor, que a medida que tu palabra sea impartida, llegue al oído y al corazón, las personas puedan recibir salud y bendición en sus vidas y en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Génesis capítulo 4 encontramos prácticamente, diríamos, los dos primeros hijos o los dos que se nombran como hijos de Adán y Eva. Y bueno, cuando corrijo al decir los dos primeros hijos, es porque desde aquí debemos de partir con algo. En la Escritura, mayormente el Antiguo Testamento, siempre en la genealogía se dan los nombres de los hombres, de los varones. Pocas veces se menciona a una mujer. Por ejemplo, ya vamos a ver eso hay dos genealogías en el Nuevo Testamento. Uno está en Mateo, capítulo 1, y otro está en Lucas, el capítulo 3. Y en esas genealogías se nombra por un lado a Betsabé. También a María. Y se las incluye allí justamente como creo que mayormente tiene que ver para mostrarnos que la gracia de Dios
es tan grande, y no solamente en el tiempo del Nuevo Testamento, sino aún en el tiempo de la ley, habían, mejor dicho, Dios ha hecho todo por gracia con el hombre. Gracia significa favor de Dios a pesar de que no somos dignos o que no merecemos por causa de nuestro pecado. Entonces, a pesar de Betsabé tener una vida no muy buena y ser, tener puntos en contra, podríamos decir, es nombrada, para no perdernos, estamos hablando, o vamos a ver en Mateo capítulo 1, ya que la mujer a la que en realidad no tenía una vida muy buena es Tamar, ¿no? Y bueno, Betsabé sabemos que tuvo también pues una falla allí. En Mateo capítulo 1, verso 1 y 2 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahat. Rahat es la mujer a la que me refería. Se me estaban confundiendo las cosas. Sabemos que Rahat era una prostituta, ¿no? Y de allí nace Boz, el cual Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed y Obed a Isaí y Isaí a David, ¿no? Entonces también encontramos en esta genealogía que a pesar de todo eso, ella es colocada allí. Pero en Génesis se habla de que Adán conoció a su esposa o tuvo intimidad con ella y dio a luz a Caín y da a luz a Abel. Pero tenemos que entender algo, que en ese espacio de tiempo ella pudo haber tenido hijas mujeres, porque, como dije, no se nombran mayormente a las mujeres. Y digo esto porque la gran pregunta es: ¿de dónde sacó Caín esposa? Ya que la palabra de Dios empieza a hablar de cuando él nació y luego que creció y que se enojó contra su hermano y lo mató, y se enojó con Dios, y dice: y salió Caín de la presencia de Dios a vivir a la tierra de Nod. Entonces, la mayor interrogante se da porque hasta allí la palabra de Dios solamente nos dice que Eva había dado a luz a Caín y a Abel. Y Abel fue muerto por su hermano, así que la conclusión a la que podemos llegar rápidamente es que no había más mujeres. Pero tenemos que descartar esa posición de que solamente existían los dos varones. Es más, suponiendo que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos y que fueron varones y que de allí nacieron las mujeres. Pero vemos que el tiempo cuando ocurrió
lo del asesinato de Abel, eso ya estamos hablando de un tiempo muy, muy largo, futuro, debido a que ellos ya estaban crecidos, eran grandes y cada uno de ellos estaba trabajando en sus labores. Eso significa que no eran niños pequeños. Y tengo entendido que Adán y Eva eran muy fructíferos, por lo que considero que quizás cada año tenían un hijo. Entonces, si Abel estaba en el campo criando ovejas, supongamos que hayan tenido 16 años, que a esa edad ellos se dedicaron el uno a la labranza y el otro a la ganadería. Debieron de tener ya una edad así. Si Adán y Eva tuvieron hijos cada año, año y medio, pues en ese tiempo ya habían otros hermanos de los cuales la palabra de Dios no da nombres. Entonces es allí donde muchos se pierden y creen que cuando ocurrió todo esto solamente estaban Caín y Abel. Y como Caín mata a Abel, pues quedó Caín solo. Y la pregunta, él se enojó con Dios y se fue a la tierra de Nod, creo que es que dice en Génesis capítulo 4, en el verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc con C. Edificó allí una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Entonces, antes de que él saliera para vivir al oriente en la tierra de Nod, él tuvo que tomar una de sus hermanas para irse lejos de aquel lugar. Porque recordemos que él se va porque Dios le reclama lo que ha hecho y él se enoja y prácticamente lo que hace es darle la espalda a Dios y huir de su presencia. Se cambió de un lugar geográfico, quizás pensando que Dios estaba solo en ese sector donde Dios puso a Adán y Eva al principio, o donde ellos estaban. Pero lo cierto es que Caín allá estableció una civilización con su esposa sin que se nombre jamás a Dios, porque prácticamente la decisión que él tomó fue no estar dándole cuenta a Dios de nada, vivir dándole la espalda a Dios, considerando como que si Dios no existiera. Pues esa fue la decisión que él tomó. Ahora, para no dejar atrás el tema de la esposa, la genealogía que encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, me gustaría verla con ustedes allí. Lucas capítulo 3. Esta genealogía escrita por Lucas tiene como finalidad mostrar que el Señor Jesucristo es descendiente de David, del rey David. Recordemos que Dios había prometido que les enviaría un Mesías, les enviaría uno que tomaría el trono de David, levantaría de él, de su descendencia, un hijo para que reinara sobre su pueblo. Y lo que Lucas está haciendo aquí es mostrar que el Señor Jesucristo es ese personaje, es el hijo de David, que
salió de su descendencia. Entonces, pero esta genealogía se remonta no solamente hasta el rey David, sino que va más allá y llega hasta Adán. Y vamos a ver cómo termina esto. No lo voy a leer todo para no perder mucho tiempo y poder aclarar otras cosas. En Lucas capítulo 3, verso 23, dice la palabra: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Hijo según se creía de José. Y esto no es que el escritor Lucas dude o que no sepa la verdad. Más bien él hace notar esto, que para muchos y muchas personas que vivieron a su alrededor, en su entorno, que conocieron prácticamente a José, María y a Jesús, el comentario de las personas que estaban a su alrededor, de sus conocidos, era que Jesús era hijo de José. Por eso dice, hijo según se creía. Esto nos hace ver, nos hace notar que la gente, eso era lo que creía, eso es lo que ellos decían, eso es lo que se aseguraba. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, o no sé si en más de una ocasión lo dijo, que no hay profeta sin honra sino en su misma casa. Es decir, es más difícil que le crean a uno dentro del grupo que a uno le rodea, a aquellos que a uno lo conocen. Y si hay alguien que pueda deshonrarnos, es la gente más cercana a nosotros. Y ellos estaban siempre repitiendo que Jesús era hijo de José. Ahora, nosotros sabemos que hijo de María porque nació de su vientre, pero hijo de Dios porque él no tuvo un padre en que lo haya engendrado, solo Dios. Pero al decir hijo de José era porque daban a entender de que María no quedó embarazada por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, sino que quedó embarazada de José. Por eso, hijo según se creía de José. Ya, aclarado eso, vamos para adelante. Dice, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Significa que el papá de José, padre de Jesús, fue Elí. Y allí continúa que Elí era hijo de Matat, y Matat hijo de Leví, y así continúa. Y quiero que leamos el verso 37 y 38. El 37 sigue diciendo que Lamed fue hijo de Matusalén. Matusalén fue hijo de Enoc, hijo de Jared, y Jared hijo de Matalalael, y Matalalael hijo de Cainán, y Cainán fue hijo de Enos, y Enos fue hijo de Set, y Set hijo de Adán, y Adán fue hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Porque sabemos que Adán no tuvo madre. Tampoco él fue engendrado como todos nosotros que nacemos de mujer. Adán fue creado y formado por las manos de Dios. Y luego Dios sacó
de Adán sacó a la mujer, de donde prácticamente se forma la primera pareja y el primer matrimonio, y de allí pues sale toda la descendencia de la raza humana. Yo dije que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Creo que eso está en Salmos 119, versículo 160. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, en este texto o esta genealogía dada por Lucas nos muestra claramente que al único hombre y a la única mujer que Dios creó de una manera muy diferente que en el caso nuestro, que provenimos de padres, ellos fueron formados por la mano de Dios. Entonces, de allí tuvo que salir toda la raza humana. Entonces, no podemos darle vueltas y pensar que había otra civilización, de que habían otras familias en el planeta y que Caín en su vida errante se encontró con esa nueva civilización y allá tomó mujer. Ese no es el caso. Definitivamente él tuvo que llevar esposa de su casa el día que se marchó. Ahora, vamos a Génesis capítulo 5 para que puedas ver algo allí que quizás a veces pasamos por alto. Por eso es necesario leer la palabra de Dios de principio a fin. Y cuando tenemos ya un conocimiento de toda la Biblia, hay muchas interrogantes que son despejadas. Génesis capítulo 5, voy a leer desde el 1 hasta el 4. Dice así, o vamos a leer hasta el 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y cuando hablamos de generación, estamos hablando de descendencia. La palabra generación viene de generar o producir vida. Significa que Adán produjo vida, la descendencia que salió de él, ¿no? ¿Cuál fue? Y eso es lo que se va a hablar prácticamente aquí en los primeros versículos del capítulo 5. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dios creó al primer hombre. Eso ahí queda más que claro. El día en que creó Dios al hombre, Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Dios llamó el nombre de ellos Adán. Y mira que dice de ellos, es decir, Adán y Eva, Dios les colocó el nombre de Adán. No hace mucho yo prediqué de dónde salió el nombre de Eva. El nombre de Eva se lo dio a Adán después de la caída. Dios le puso a Eva, que significa la que da vida. ¿Por qué dijo él que la llamaría Eva? Dijo, por cuanto ella es la madre de mis hijos, o es la que da vida, o es la que levantará una descendencia. Entonces de allí fue el nombre de Eva, pero al principio dice cuando Dios los creó, los llamó Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años
y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Note aquí que dice la palabra que vivió Adán 130 años. Y no se está refiriendo al total de sus días. Sencillamente está diciendo que cuando él tuvo la edad de 130 años, nació un hijo varón, al cual a su semejanza y a su imagen, y a este le llamó el nombre de Set. 130 años. Sabemos que Adán vivió 930 años. Es la totalidad de los años que él vivió. Pero a los 130 años, él tiene un hijo, dice, a su imagen y semejanza. Adán era o fue creado por Dios, dice en el verso 1, a imagen y semejanza de Dios. Ponga atención a esto. Adán creado imagen y semejanza de Dios. A los 130 años tiene un hijo a imagen y semejanza de él. Adán. Y si Adán tenía la imagen y la semejanza de Dios, significa que ese hijo al que se está refiriendo aquí tenía las características de Dios. Tenía el carácter de Dios. Lo mismo que Abel. Ahora, es importante notar que el nombre Set, como se llama este hijo que tuvieron a los 130 años, significa sustituto. Y dice la palabra que Eva lo llamó así, dice, porque este me sustituyó a Abel, el que murió. ¿Y por qué dice que este le sustituyó a Abel? Porque después de Abel no había vuelto a tener un hijo con el mismo carácter, con las mismas características, diríamos, de bondad, de mansedumbre, o mejor dicho, con el carácter con el que Dios creó a Adán y Eva. Es decir, que el resto de hijos no manifestaban ese carácter divino. Por eso es que aquí resalta la palabra que Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Todo lo contrario de lo que se dice acerca de Caín. Es más, la palabra de Dios dice que Caín es hijo del diablo, en el sentido de que tenía un carácter realmente malo, a tal punto de matar a su propio hermano sin haberle hecho nada. El problema no era con Abel. El problema más bien con quien estaba enojado Caín era con Dios, porque Dios le dijo, hey, no estás haciendo las cosas bien. Si tú continúas haciendo las cosas a tu manera, creer que yo tengo que aceptar lo que tú haces como tú quieras, estás equivocado. Haz las cosas bien y entonces te enalteceré. Y ahí es cuando él se rebela y se enoja contra su hermano y lo mata, como para darle que sentir a Dios y decir, bueno, ese es el hijo que tanto amas, o el hombre en quien has puesto tus ojos, te lo voy a desaparecer del mapa. Entonces, fíjate que Caín es hijo del diablo por esa razón, manifestó las obras del diablo. Jesús dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Ellos dijeron, no, nosotros no somos hijos de fornicación, no somos hijos de Satanás, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo,
el diablo es homicida desde el principio y ustedes quieren hacer lo mismo, me quieren matar. Entonces, a eso se refiere. Pues hay una secta por allí, hay gente que dice que la Biblia dice que Caín es hijo del diablo porque Eva tuvo fornicación, tuvo relaciones con el diablo y de ahí nació Caín. Ese es un invento, no es en ese sentido que la palabra de Dios dice esto. Entonces, esto nos ayuda a aclarar el verso 3, nos ayuda a aclarar por un lado que Set fue diferente a sus hermanos, sustituyó a Abel, pues tenía el mismo carácter de él, como quien dice, recién aparece otro que puede levantar una descendencia que conozca a Dios. Sabemos que Caín hizo todo lo malo. Ahora, por otro lado, esto nos aclara otra cosa. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo bebé, no lo hizo niño de pechos, pues no tenía mamá. Indiscutiblemente tuvo que hacerlo, creo yo, de unos 30 años. Es decir, un hombre hecho, como decimos, hecho y derecho. ¿Por qué pongo yo 30 años? Ya leímos en la genealogía de Lucas cuando dice que Jesús, cuando fue bautizado, eso ocurrió como a los 30 años de edad. Y fue el tiempo para empezar el ministerio. ¿Por qué empezó a ese tiempo el ministerio? Sencillamente porque esa es la edad requerida para poder ser ministro, sacerdote, según la ley, y porque es el tiempo donde prácticamente una persona es madura y capaz de asumir una responsabilidad como esta, la de poder ser un ministro y un siervo de Dios. Entonces, Adán, para que pudiera tener esposa, debió tener más o menos esta edad. Pero si alguien dice, ¿y qué tal si fue de 20 años? Pues pudo haber sido, no vamos a discutir el asunto, pero eso resuelve aún más el problema que estamos tratando hoy. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mantengámonos en que tenía unos 30 años, al igual que Jesús, cuando Dios lo puso en el huerto y Dios le hizo a su compañera Eva y los unió. Y empezaron a tener hijos a los 30 años de edad. Yo conozco personas que tienen 80 años y a los 80 años han logrado tener 30 y 40 hijos. Si Adán y Eva, desde el mismo día que Dios los creó, empezaron a tener hijos, después de 930 años que ellos vivieron, Adán pudo ver una ciudad entera. La gente que ha vivido aquí en el Carmen dice que tienen 80 años, 60 años atrás eran 4 casas. Y han pasado escasos 60 o 70 años y esto está muy poblado. Ponte a pensar, después de 400, 500 años, que pudiéramos nosotros vivir, veríamos una gran ciudad, una gran metrópolis. Y otra cosa que tienes que entender es que tú estás vivo allí para ver hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y no sé hasta qué generación. Estamos hablando de 930 años de vida. Es decir, que la raza se propagó rápidamente, grandemente, pues para eso Dios lo hizo y lo colocó en el huerto del Edén.
Y el mandamiento que Dios les dio a ellos es vayan y llenen la tierra. Entonces tenemos que entender eso, que esa fue la tarea de ellos. Así que desde el primer día que Dios los unió, ellos empezaron a tener hijos. Cuando la palabra dice aquí que a los 130 años tuvo a Set, no significa que recién fue el tercer hijo y todavía varón. ¿De dónde sacó la mujer Caín? Es la pregunta que se hacen. No se nombran aquí no solamente las mujeres, aquí nos está nombrando también otros hermanos. Lo que hace notar Génesis capítulo 5, versículo 3, es que a los 130 años aparece nuevamente otro hijo de Adán, pero con las mismas características y cualidades que las de Abel. Por eso le llamaron sustituto. Quiero que veamos en el capítulo 4, verso 25, es decir, el capítulo anterior. Vamos a leer allí. Dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Eva dijo, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es decir, que mientras no nació Set, la gente se olvidó de Dios. Todos los hijos que nacieron en ese tiempo hasta Set, todos esos hijos no hablaban de Dios, no conocían, o sea, vivieron una vida como si Dios no existiera, o quizás creían en Dios, pero de servirle o hacer su voluntad, ese era otro cantar. Lo mismo que sucede en el tiempo de hoy. Las personas dicen creer en Dios, pero un hombre como Set, a imagen y semejanza de Dios, tal como Adán fue creado por Dios a imagen y semejanza de su creador, difícilmente tú encuentras. Entonces, eso es lo que se resalta en esta palabra. Pero eso no indica de que no hubieron hijos e hijas en todo ese tiempo. Sigamos leyendo el verso 4. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, el problemita que nosotros nos encontramos es porque nunca se mencionan a las hijas, ni tampoco en cierto modo no nos da de forma detallada quién nació primero y si entre Caín y Abel cuántas hijas mujeres existieron y si después de Caín y Abel hasta Set cuántos hijos más tuvieron, cuántas hijas más. Solamente dice de manera general, tuvieron hijos e hijas. Ahora, en el Nuevo Testamento, creo que es el capítulo 17 de los Hechos, donde encontramos otra escritura que dice así. Hechos 17, versículo 26, dice la palabra, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre ha hecho todos los linajes de la tierra.
No sé lo que puedan decir la gente de ciencia, pero para mí la única verdad es la palabra de Dios. La única verdad la tiene Dios, el creador de todas las cosas. Y si aquí dice que Dios de una sola sangre sacó todos los linajes de la tierra, sean chinos, sean africanos, sean latinos, los que hoy día conocemos con sus rasgos y diferencias bien marcadas, así tiene que ser. Usted me pregunta, pero ¿en qué momento aparecieron los color de piel o otras características que nos diferencian? Pues eso lo ha hecho Dios a lo largo de todos estos miles de años, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo al clima, y también porque la raza se ha ido degenerando. Ahora, antes que podamos terminar el tiempo, voy a dar otro detalle, porque aquí puede darse otra pregunta, ¿y no es pecado que Caín haya tomado por esposa a su hermana? Definitivamente para este tiempo no lo era. El apóstol Pablo dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Dice que el pecado no es otra cosa sino transgredir la ley de Dios. Pero en ese tiempo no había ley, por lo tanto no había transgresión a la ley, pues ni la ley existía. Y la ley vino después, es cuando Dios establece que eso no debe darse, cuando la raza humana ya se multiplicó, cuando había cómo escoger esposa o esposo de otras familias, mezclándolos para no tomar familiares cercanos. Y todo esto también tiene que ver con la degeneración que ha tenido la raza humana. Hoy sabemos médicamente los problemas que se provocan, no solamente en la parte moral, el pecado que es porque ya hay una ley de que no se haga eso. A más de eso, los genes provocan una degeneración, enfermedades en los hijos cuando hay la incompatibilidad. Entonces en ese tiempo no existía la ley, pues Dios la dio cuando ya fue necesario hacerla. Entonces hasta ese tiempo Dios no lo había prohibido, pues había que hacerlo hasta allí. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto y qué es lo que yo quería? Bueno, por un lado, quería dar respuesta a esta pregunta que muchos se hacen, ¿no? Muchos se viven haciendo esta pregunta. Yo también cuando empecé la vida cristiana la tuve, pero cada día lo veo más claro y como que si no fuera algo por lo cual sorprenderse, pues está muy claro. Pero por causa de aquellos que quizás están empezando a estudiar la palabra, era necesario hacerlo. Y la otra razón por la que debemos de tener muy claro esto es que la Biblia dice claramente que Dios vino a socorrer a la descendencia de Abraham, y cuando se refiere a la descendencia de Abraham tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con aquellos que le pertenecen a Dios. En la Biblia hay dos líneas
y el capítulo 5 de Génesis lo hace notar claramente. Uno que viene a través de Set, que el hombre que llevó nuevamente al hombre a clamar a Dios, a buscar el rostro de Dios, a creer, y de allí sale esa descendencia de gente que conoce y sirve a Dios, mientras que la otra civilización que procede de Caín y también de los otros hermanos, ellos hicieron lo malo y se multiplicaron mayormente aquellos que no sirven a Dios que la descendencia de los que sí sirven a Dios. Y prácticamente esa generación termina siendo destruida en el diluvio, pues la Biblia dice que la maldad llegó a ser tan grande sobre la tierra que el ser humano no pensaba en otra cosa sino en continuamente hacer el mal. Para los que estamos viviendo en este tiempo, sabemos que la maldad en estos días, no solamente, muchos pensamos que la pandemia iba a frenar al ser humano, lo iba a hacer reflexionar y que se iba a arrepentir y que iban a pensar, bueno, por causa de nuestra maldad, Dios está enviando juicios sobre la tierra como este virus. Y no fue así. Al contrario, esto como que aceleró en todo sentido la maldad, la crueldad. Y todos podemos darnos cuenta que esto no solamente ha pasado en Ecuador, porque se trata de un país pobre, sino en muchos países, en muchos lugares, aún en los Estados Unidos, lo que nunca se había visto, gente que se levanta contra el gobierno y el racismo, problemas con la policía, porque el ser humano aceleró también su maldad. Y cuando eso ocurre, que no hay respeto por la vida, cuando las autoridades que tenemos no ponen orden y aún en las mismas cárceles es un peligro, allí hay matanzas y de todo. Eso está demostrando que todo se les fue de las manos al ser humano. Y el soberano Dios mira todo eso, y cuando las cosas no tienen control y la maldad del ser humano ha llegado a ser tal que hasta llega a la presencia de Dios, la podredumbre de este mundo, es cuando Dios actúa. Lo mismo sucedió en Nínive, cuando dijo Dios que había determinado destruirla. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, ciudades que habían llegado a ser tan terribles y pecadoras que no tenían respeto por nada ni por nadie. Sencillamente hacían prevalecer lo que su carne y su corazón les pedía. Creo que esos días son los que estamos viviendo hoy, y creo que estamos llegando al final de los tiempos. Por lo tanto, si hay alguien que puede aún oír la palabra de Dios, si hay alguien que tiene todavía un corazón dispuesto a atender el llamado de Dios, como alguien dijo, la última llamada, es necesario que escuches y es necesario que te vuelvas a Él. Si hay alguien que hoy ha escuchado la palabra y te has hecho reflexionar esto, Dios quiso que el hombre fuera a imagen y semejanza de Él, pero pocos hombres son los que han logrado o han permitido que Dios imprima su imagen y semejanza en sus corazones. Pocos. Abel, pero tan pronto como apareció, el diablo lo eliminó. Luego apareció Set, pero la mayoría se desbandó e hizo lo malo, a tal punto que Dios tuvo que destruir esa civilización con las aguas del diluvio. El Señor dijo que los suyos son una manada muy pequeña y son pocos los que se salvan, son pocos los que buscan a Dios, porque
Ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la que conduce a la vida eterna. Si tú quieres entrar por ella, esa puerta se llama Jesús. Acude a Él, deja que Él te enseñe como el Maestro y te guíe en esta vida. Por lo tanto, si tú quieres tomar esa decisión, haz esta sencilla oración y dile: Señor Jesús, hoy entiendo que necesito que hagas un milagro en mi vida. No quiero ser parte de aquellos muchos que van por el camino ancho. Quiero hoy entrar por esta puerta que eres tú, aunque es muy angosta, pero sé que me conduce a la vida eterna. Hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que obres en mí, en mi ser, en mi corazón, y me hagas una persona conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Es algo que solo tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, por escuchar mi débil oración. En tus manos estoy, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, no importa si con la sencillez que la hayas hecho, pero sinceramente Dios te escuchó y el milagro lo hace Dios. Déjate guiar por Él y recuerda que la suma de su palabra es la verdad. ¿Quieres ser enseñado por Dios? Ama este libro, medítalo cada día. Dice la palabra día y noche, y para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios les bendiga.